consideraba como una secta. Como ellos no aceptaban a Jesús como Mesías, nos decían la secta de los nazarenos. Y que esta salvación se daba por la sangre de un tal Jesús que había sido ajusticiado en las afueras de Jerusalén. Por favor, repita. Un día llegó, Un día llegó a sus oídos la herejía de los nazarenos que negaban la salvación por el cumplimiento de la ley del Sinaí. Atención, eso dijimos. La salvación de los judíos era por el cumplimiento de la Torah, de la ley. Y ahora llega Jesucristo y dice: no, la salvación es por creer en Él. La fe, la esperanza, la caridad. Repitan, por favor. Un día llegó a sus oídos la herejía de los nazarenos que negaban la salvación por el cumplimiento de la ley del Sinaí, y que esta salvación se daba por la sangre de un tal Jesús que había sido ajusticiado en las afueras de Jerusalén. Si como ellos decían, no había otro nombre por el cual ser salvados, Hechos 4:12, entonces el templo, la ley y el culto perdían su sentido. Además, ese carpintero se hacía pasar por hijo de Dios. Ustedes observan, el templo ya no existe. Entonces el templo perdió su sentido. Segundo, el culto. El culto era sacrificios de toros, de corderos. El culto no existe tampoco. El culto único es el de Jesucristo. Él es el nuevo Cordero de Dios. En la ley, tenemos la nueva ley. Amarás a tu prójimo ámense unos a otros como yo los he amado. Eso lo celebramos el Jueves Santo. Jesucristo lava los pies a los discípulos y enseña su mandamiento nuevo. Este mandamiento engloba todos los mandamientos de la antigua ley. Por último, en este punto, el templo de Jerusalén es sustituido, lo dice San Pablo: ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Entonces ahora no necesitamos un templo. El culto que damos nosotros es un culto interior. El nuevo templo es una nueva Jerusalén. Cuando estemos al fin del mundo, y en Apocalipsis dice: no habrá templo en la nueva Jerusalén, porque el Cordero será su templo. Jesucristo es el único templo, es el único culto que damos. Nosotros nos convertimos en hostias vivas en Cristo y le ofrecemos ese culto. Entonces el culto ya no es el culto de corderos, sino es el culto de Jesús, el sacrificio de Jesús, su sacrificio. Ustedes saben que la misa no es una repetición, la misa es un memorial. ¿Eso qué es? Se actualiza, se hace hoy el mismo sacrificio de la cruz. Cuando no se utiliza la palabra vivificar, se utiliza la palabra actualizar, pero se hace vivo. Vivimos el sacrificio de la cruz, estamos presentes en el sacrificio de la cruz. Ese proceso culto. Por eso el culto antiguo ya quedó superado, el templo antiguo quedó superado. La ley es la nueva ley. Si se fijan, por eso los cristianos desde un principio decían: el templo está bien, pero ya no es el único templo que hay. El culto, ese culto de corderos ya quedó superado por el sacrificio de Cristo. La ley es la ley de Cristo. Antes ser fariseo era, digamos, algo bueno, un honor, ¿verdad? Sí. Pero no tiene ahora una connotación más bien negativa, que es un hipócrita, una persona que... Bueno, o sea, fariseo, había dos escuelas. O sea, fariseo es el nombre de una escuela. Si uno, voy a poner un ejemplo ahorita. Vemos la Torah. La Torah es la ley. Y entonces, ¿cómo interpretamos la Torah?
Había una escuela que se llamaba saduceos, y otra escuela que se llamaba los fariseos. Los fariseos eran más estrictos en la interpretación de la Torah, de la ley. Entonces había dos escuelas y San Pablo era de una de esas escuelas. Si los que estudiaban la ley, fariseos y saduceos, conocían bien la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos deberían haber sido los primeros en reconocer a Jesús. Y sin embargo, no lo pudieron reconocer y no quisieron reconocer. Entonces, por eso, ser fariseo es ser muy estricto, pero no estar con la verdad. Es la forma como lo usamos. Pero la palabra fariseo es una forma de interpretación de la ley. Ahora ya entendí por qué un día yo escuché a un padre decir a otros padres, estos fariseos, y yo dije, ¿por qué? Ahora ya entendí, porque eran estudiantes de la ley. Pero en un diccionario luego dice que es sinónimo de hipócrita. Es que en castellano, o sea, es una derivación. Es una derivación, como dice, aguas. Pues aguas es que no está lloviendo, pero aguas significa cuidado, ¿verdad? Entonces es una derivación, pero no es aguas. Eso es de fariseo, es una utilización en castellano. La palabra original es un tipo de escuela de interpretación. No es despectivo llamarle a alguien fariseo. Actualmente sí. Bien, vamos a seguir. Guerra a muerte. Vamos ahí. No vamos en su profesión, ya me perdí. 2:1. Declara la guerra. Con radical postura, pues tiene en cuenta a los gladiadores que luchaban a muerte y el combate terminaba hasta que uno de los dos moría. Su seguridad se basaba en la palabra de Dios, Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Y como sus discípulos no detenían ese virus, y como sus discursos no detenían ese virus, se nombró inquisidor oficial y con violencia apresaba y encadenaba a los seguidores del camino. El camino es una forma de nombrar a los cristianos. Se nombraba secta de nazarenos o el camino. Una de sus aficiones era torturar a los discípulos para hacerlos blasfemar contra su Cristo, a quien llamaban Jesús. Hechos 26:6. Un día el Sanedrín discutía con Esteban, ex compañero de Saulo, en la escuela de Gamaliel, y que habían traicionado su religión para pasarle al bando enemigo, que se defendía de forma sobrenatural. Hechos 7:52-54. Terminó siendo lapidado. Hechos 7:58. El maestro se reproducía en sus discípulos y era más peligroso muerto que vivo. Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote elegido de los hijos de Aarón. Cada año se elegía el sumo sacerdote. Había unos también consejo de ancianos. Este consejo de ancianos estaba formado por gente muy culta y muy